Estamos viendo la doctrina del pecado y lo primero que vimos, los dos primeros puntos relacionados con los términos que se traducen como tal, el origen del pecado desde el punto de vista histórico y cómo en el tiempo fue evolucionando también. Y estamos viendo la introducción de las consecuencias temporales y eternas del pecado. Lo primero, Dios no es autor del pecado, lo vimos, ¿no es cierto? La palabra jatá, la palabra amartía, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son las dos palabras que ustedes tienen que quedarse calladitos, que viene mi mamá. Sí, ahí viene entrando. Entonces, amartía es la palabra que predomina en el Nuevo Testamento. De hecho, en los libros de teología sistemática, los teólogos le llaman amartiología a el estudio de la doctrina del pecado. Hay otras palabras que se traducen como pecado, pero estas son las dos que predominan. Y dijimos que significa errar el blanco, y aunque es el significado etimológico, por supuesto que es muy pequeño en relación a lo que verdaderamente el concepto bíblico del pecado, que lo define mejor que nadie la misma Escritura. En 1 de Juan capítulo 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiero detenerme un poco acá para solamente pizarra. Recordar, porque aquí es donde a veces se produce una controversia en el mundo evangélico en relación, algunos dicen, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, en fin, tantas cosas de ese tipo. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a ver la gracia en el Antiguo Testamento y la ley en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Dios perdonó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿lo perdonó por mérito? No, por gracia. Su gracia estuvo siempre, siempre, siempre. Entonces, no es que estemos bajo la ley y ahora ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, sino que entender realmente lo que es el concepto de la ley. Siempre ha sido por gracia. Obviamente la gracia en el Antiguo Testamento es como un botón de rosa y en el Nuevo Testamento es como la rosa ya abierta en todo su esplendor por la persona de Jesucristo. Pero no que no haya habido gracia en el Antiguo Testamento, perdón. La ley tenía o tiene tres aspectos, los cuales cumplió completamente Jesús. Teníamos las leyes ceremoniales, ¿no es cierto? Jesús fue presentado, se hizo un sacrificio, se circuncidó, todas eran las leyes ceremoniales, que incluía, por supuesto, el tema de la economía del templo, los sacrificios de animales, en fin. La ley, digamos, de carácter moral. La ley ceremonial, la ley moral y la ley cívica, perdón. Porque hemos de saber también y recordar que el Antiguo Testamento era además la constitución de Israel como país, como nación, ¿ya? Entonces, cuando Jesús dice que Él cumplió la ley, las cumplió todas, porque Él fue perfecto en el aspecto moral de la ley, en el aspecto ceremonial de la ley y, por supuesto, en el aspecto civil también de la ley. No solamente en la ley de Israel, sino que en la ley bajo la cual Él estaba como ciudadano cautivo, como era la ley romana, ¿ya? Él pagó sus impuestos, en fin, todo lo que eso significaba. Ahora, ¿qué es lo que Jesús abolió o se cumplió y se eliminó y no se hace más? Obviamente las leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque cuando dice la Escritura el fin de la ley es Cristo en Romano, no significa que ahí termina la ley, significa que todo lo que estaba en la ley tenía una finalidad hasta Cristo. Cuando Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está dando a entender que Él es el fin, ¿no es cierto?, que todo lo que se hizo ceremonialmente a lo largo de toda la historia de Israel se cumple en Jesucristo. Y por supuesto que las ceremonias ya no siguen, porque tal como dice el libro de Hebreos, todas esas ceremonias eran figura de lo verdadero, ¿ya? No que estaban mal, pero eran figura de lo verdadero. Por eso dice que ahora tenemos un mejor pacto.
Pero el oficio de sumo sacerdote no ha sido abolido, fue abolido la figura humana del sumo sacerdote. Pero Jesús es nuestro eterno, dice, sumo sacerdote. No se ha abolido, ¿no es cierto?, el sacrificio. Lo que pasa es que su sacrificio fue uno para siempre. ¿Ya? Entonces, todos esos conceptos son importantes, todo lo que eran los ceremoniales. Por eso es que ahora ya no nos circuncidamos como cristianos, como una forma ceremonial del pacto, sino que somos circuncidados en el corazón. Pero la circuncisión continúa. ¿Se entiende? Por supuesto que la ley moral es todo el espíritu y el sentido de la ley que Jesús no solo no vino a abolir, sino que vino a darle el verdadero sentido. ¿Recuerdan ustedes las discusiones con los fariseos? Los fariseos dicen, si no hay asesinato en el hecho propiamente tal, entonces no hay pecado. Pero Jesús dice, no, si tú piensas en dañar a tu hermano, a tu prójimo, ya en tu mente, en tu corazón. Entonces, Él llega y lleva al estándar de la ley, le da el carácter moral, no solamente la ejecución de tal o cual pecado. Y la ley cívica, ¿no es cierto? Hay algunos principios que son tomados, ¿no es cierto?, por todas las naciones del mundo. Lo estábamos conversando en relación a que, por ejemplo, en todas las leyes del mundo, por lo menos de los países, entre comillas, civilizados, existen leyes contra el asesinato, el robo, ¿no es cierto? Y eso también es tomado de acá. Pero hay leyes cívicas, ¿no es cierto?, que tenían que ver también con la economía propiamente de Israel, años de jubileo, en fin, todo este tipo de cosas que cada cosa de eso tiene un sentido y tiene una representación también en la persona de Jesucristo, pero eran parte de la parte cívica y económica de la nación de Israel. Jesús cumplió todo. Ahora, ¿cuál es la ley bajo la cual nosotros seguimos estando siempre? Es esta. Estas dos no continúan, pero no fueron eliminadas, sino que fueron cumplidas y terminaron sus procesos de imagen, por decirlo de alguna manera, o de sombra, como dice la Escritura, ¿ya? Porque si se hubiesen eliminado como tal, propiamente tal, entonces no habría sumo sacerdote, no había lugar santísimo, porque dice que Jesús entró en el lugar santísimo no hecho de mano, que era figura del verdadero que está en el cielo. Entonces, aquel que comete pecado infringe también la ley. Porque Pablo dice que llevó a Tito y Tito no fue obligado a circuncidarse porque Tito era griego. ¿Ya? La circuncisión física era parte de esto. ¿Ya? Entonces, cuando está hablando de la ley, se está refiriendo a eso. ¿Ya? Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, de esa parte de la ley. ¿Ya? El mismo Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y dice, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará otra vez de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿No es cierto? Y está hablando, ¿por qué? Ya la parte ceremonial se cumplió, pero falta la parte moral. Nosotros no cumplimos perfectamente la ley, aunque somos justificados perfectamente por Cristo. Pero cuando estemos ya no en este cuerpo mortal y seamos revestidos de lo inmortal, entonces ya el pecado no tendrá potestad sobre nosotros en ese sentido y ahí cumpliremos también la ley moral de manera perfecta. ¿Ya? No olvidar, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces eso también es muy importante tenerlo en consideración para entender que no es que no haya habido gracia en el antiguo pacto y no haya ley en el nuevo pacto. Ambas están presentes en ambos pactos porque lo que nosotros hoy día llamamos Antiguo Testamento es la palabra vigente para Jesús en su predicación, es la palabra vigente cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para
ahí se está refiriendo no al Nuevo Testamento. Pasaron un par de décadas antes que se escribieran. Se estaba refiriendo a el Antiguo Testamento. Todas las cosas del Antiguo Testamento, Jesús dice, ¿se acuerdan cuando van camino de Emaús? Dice, tardos para oír y para entender. No fue que hablaron de mí todo esto los profetas. Entonces, Jesús, sus palabras, su enseñanza, se está refiriendo justamente a el Antiguo Testamento. Entonces también esto es importante, y lo vamos a ver el día domingo, en el sermón del domingo, porque de alguna manera los cristianos tenemos que tomar el Antiguo Testamento y aprender del Antiguo Testamento y leer el Antiguo Testamento, porque una de las cosas de todas las cosas malas que ha hecho el catolicismo con el mundo, una de las tantas, ¿no es cierto?, fue imprimir durante muchísimo tiempo, y hasta el día de hoy, solamente Nuevo Testamento, en una actitud casi antisemita, ¿no es cierto?, de no incluir el Antiguo Testamento. Entonces, en el inconsciente colectivo, aún del mundo evangélico, hay una cosa como que el Antiguo Testamento era el Dios castigador de los judíos, nada que ver con nosotros. No, no es así. ¿Ya? Ojo con eso también. Siempre hay oportunidad de darle un palito. El origen del pecado, a través de estos dos pasajes, el origen del pecado en la raza humana, vimos la importancia en la formación cultural de Moisés, la transferencia del pecado a la raza humana, ¿no es cierto?, por medio de esta palabra que es transferir, traspasar, lo que hace que heredemos esta condición. Y vimos también, o comenzamos a ver la consecuencia o las consecuencias de la caída del pecado. Y estamos solamente en la parte de la introducción. Es preciso que entendamos esto muy bien, porque entendiendo muy bien esto vamos a poder dimensionar de mejor manera la salvación. Vamos a ver más adelante las consecuencias personales, el impacto sobre las relaciones interpersonales. Vamos a ver las tres formas de muerte que son una al final, porque cuando Adán pecó y murió de las tres formas inmediatamente. ¿Ya? Inmediatamente. O sea, el juicio sobre la parte física se determinó ahí, la separación espiritual y la herencia de la separación eterna. La transmisión del pecado de Adán desde el punto de vista social, me faltó ahí el contraste entre la vieja naturaleza o el viejo hombre y el nuevo hombre, y el estudio de lo que se llama la depravación total, que no lo veamos en un aspecto de degeneración total, no. La palabra depravación la incluye, por supuesto, pero la palabra depravación es de provisión, o sea, nosotros estamos totalmente desprovistos de todo lo que es de Dios. Todos nuestros pensamientos, como dice la Escritura, son de continuo mal, aunque social o humanamente sean bien. Todo pensamiento de un ser humano sin Dios es a los ojos de Dios mal. ¿Ya? Esos son los conceptos absolutos que nosotros son difíciles de digerir aún por nosotros. Bueno, ¿qué vimos la semana pasada? Primero que nada, en la introducción, antes de las consecuencias, recordar que todo pecado primeramente es una ofensa a Dios. Todo pecado primeramente es una ofensa a Dios, y me gustaría si pudiésemos leer el Salmo 51:4. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti yo he pecado. ¿Podrías leerlo de nuevo, por favor, hermano David? Contra ti solo he pecado. Pausa. Hay un reconocimiento. Nosotros como cristianos, lo primero que tenemos que reconocer, el mundo no lo reconoce, o sea, si quizá reconoce el concepto de pecado, porque en el mundo esos son errores, ¿ya? Entonces,
contra ti he pecado. Eso no es desconocer el daño que he hecho, sino que es partir en el orden correcto, ¿no es cierto? Primero pecamos contra Dios. Eso es lo que hace al pecado horrible, ofensivo y que merezca castigo eterno. A veces las personas se preguntan por qué una persona que vivió 30 años como y pecó, ¿no es cierto? Esos 30 años tendrá que pasar una eternidad en el lago de fuego. Bueno, la respuesta es una, que no está en función mía el pecado, sino en función, la dimensión, sino que está en función de a quien yo he ofendido, ¿no es cierto? Ofendí a Dios. Y por lo tanto, la magnitud de esa ofensa adquiere una dimensión conforme a quien yo ofendí, ¿no es cierto? Y se da en todas las cosas. Si yo ofendo, no sé, a X persona, para no decir ninguna cosa, es distinto que si ofendo a una autoridad, que si ofendo, bueno, hoy día da lo mismo, ¿no es cierto? Se ha perdido todo respeto, pero en términos, entre comillas, históricos normales, el nivel de ofensa o la ofensa puede ser lo mismo, pero va variando la consecuencia, por así decir, en función de la persona que yo he ofendido, ¿no es cierto? Si yo ofendo a un compañero de trabajo, tiene una consecuencia, pero si ofendo al dueño de la empresa, seguramente me cuesta la pega. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Ofendimos a Dios, el castigo es eterno. ¿Ya? Contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pausa. He hecho lo malo delante de tus ojos. Ese es el estándar, porque quizás yo he hecho lo malo y pienso que no lo hice delante tuyo, delante de mi esposa, delante de nadie que me vio, pero si tengo temor de Dios, sé que he hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Ese es el estándar. ¿Ya? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces parto de ahí. ¿Por qué? Porque cuando reconozco que el pecado, todo pecado ofende a Dios, yo reconozco que Él es justo, santo y que merezco yo retribución por mi castigo. ¿Puedo recibir perdón? Claro, si soy un hijo de Dios. Pero eso no me va a librar necesariamente de las consecuencias. Todo pecado está intrínsecamente asociado a un castigo. Esto es distinto y quizás vamos a ver el tema de la diferencia entre castigo, disciplina, consecuencias, con SC, con, así, C, consecuencia. Castigo, disciplina, consecuencia. ¿Ya? Estas cosas no son semánticas solamente. Nosotros como cristianos, ¿somos castigados? No. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo siempre tiene un carácter punitivo. Los cristianos somos disciplinados porque la disciplina tiene un carácter formativo, correctivo, formativo. ¿Ya? Y las consecuencias son distintas del castigo. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, violo una ley del tránsito, me paso un disco pare, está como en 200.000 pesos, me quitan la licencia, ¿cierto? Eso es el castigo. Pero las consecuencias es, no voy a poder manejar un mes, se me altera todo el sistema. Si pasé a llevar un poste, por ejemplo, tengo que pagar el poste, se me altera el presupuesto porque tengo que pagar el parte. Estas son todas consecuencias. Bueno, y de ahí si atropellé a alguien ya las cosas van increciendo, pero eso no es castigo, eso es consecuencia. El castigo es la pena por pasarme el disco pare. Todo pecado tiene asociado un castigo y por supuesto también consecuencia. ¿Van a variar las magnitudes de las consecuencias? Sí. ¿Por qué decimos hoy esta declaración? Porque muchas veces uno escucha cristianos que asocian las consecuencias con castigo. ¿Ya? Ahora, Dios no castiga
castiga a sus hijos, Dios disciplina a sus hijos. ¿Ya? Dios disciplina a sus hijos. ¿Se entiende esa parte? Ya. Ok. Entonces todo pecado intrínsecamente está asociado a un castigo. Pero también todo pecado, no vamos a ver todavía la disciplina, sino que estamos viendo en términos generales. Todo pecado incluye lo que llamamos consecuencias. Consecuencias. El castigo para Adán y Eva fue, ¿se acuerdan? Eva, por cuanto hiciste caso, voy a multiplicar las preñeces, el dolor en las preñeces, ¿no es cierto? Tu deseo va a ser hacia tu marido, con dolor dará parto. Adán, por cuanto hiciste caso a Eva, ¿no es cierto?, va a tener que salir a trabajar ya con no con una sonrisa en la cara, sino que te va a costar la cosa, vaya a tener que sudar, la tierra se te va a poner dura, no va a ser la cosa chutear y abrazarse o sembrar y recoger, sino que te va a costar. Esa es la historia del ser humano, ¿no es cierto? Pero las consecuencias de eso, y aquí algunos teólogos dicen es un castigo, pero no lo nombra propiamente tal. Las consecuencias son en relación con Dios. Por supuesto que fuimos separados de Dios, que se grafica en la expulsión del jardín del Edén, ¿no es cierto? Del jardín del Edén. Fuimos también y tuvimos consecuencia en las relaciones interpersonales. Vemos cómo empiezan a culparse unos a otros, a justificarse unos a otros. Y también vemos que la consecuencia del pecado no solamente daña mi relación con Dios, no solamente daña mi relación con los demás, sino que el pecado es por esencia también autodestructivo. Esas son las tres o los tres niveles en los que nosotros tenemos que encasillar o para estudiar, ¿no es cierto?, lo que son las consecuencias. Veamos, bueno, Efesios 6:23 debiéramos saberlo todo, ¿no es cierto? ¿A quién le gustaría decirlo en la cámara, Efesios? O sea, Romanos 6:23, perdón. Porque Eso. la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Eso, algunos, y por favor, aquí sí que es semántica, en el sentido de lo que voy a decir, ¿no es cierto? Algunos teólogos dicen, ese es castigo. Otros dicen, es consecuencia. Yo creo que son las dos, pero si pudiera definirlo, es una consecuencia. El castigo fue lo que Dios le leyó. Todo lo demás se derivó de lo que hicieron, ¿ya? De lo que hicieron. Pero si lo quieres ver como un castigo también, también. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué no lo veo como castigo en el caso de Adán? ¿Por qué? Porque es revertible. El castigo no es revertible. Todas las hermanas que tuvieron guagua, siendo ya hijas de Dios, ¿tuvieron dolores de parto? Ya, pues ese es un castigo. No se ha revertido. En cambio, la separación con Dios se revierte. ¿Ya? Los castigos son sentencia. Cuando el Señor les dé el castigo eterno a todos los que lleguen ante el tribunal, al trono blanco, ¿no es cierto? No es reversible. Es una condena irreversible. No se apela. ¿Ya? Entonces, en relación con los demás, Mateo 15, 18 al 20. Después vamos a ver más profundamente todo el tema de Adán y Eva, que es lo mismo hasta hoy. En relación con los demás, Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre,
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ya, ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, no del lavado de manos higiénico, por higiene, sino que el lavado de manos ceremonial que imponían los fariseos, que era una tontera hasta el día de hoy. Uno cuando va a entrar al Muro de los Lamentos, por ejemplo, hay una gran fuente con jarras de 2 brazos, ¿no es cierto?, y se tiene que tomar, y tomar uno acá, y tomar otro acá, ¿no es cierto?, y después tomar las manos aquí, hacer así, ¿no es cierto?, secarse al viento, todas estas cosas. No puede escurrir agua hasta la axila, una serie de cuestiones que son terribles, ¿ya? A eso se estaba refiriendo. Pero lo que está diciendo ahí en cuestión es que lo que sale del corazón, y entendemos nosotros ahora que corazón incluye mente, es el ser. Lo que sale de nosotros es malo. Ya es malo. Entonces, eso hace que las relaciones de los seres humanos se caractericen mayoritariamente por el conflicto. ¿No es cierto? El conflicto. Conflicto entre esposos, conflicto entre hijos, hermanos, padres, trabajadores, ciudades, naciones. El conflicto está presente en la historia humana, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque por naturaleza de mí no va a salir lo bueno, ¿ya? Por naturaleza. Entonces, eso afecta a las relaciones humanas, pero además el pecado es autodestructivo. Salmo 38, 3, 4. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Fíjate, es súper profundo. Por favor, otra vez, David. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El pecado es autodestructivo, porque el pecado, sobre todo el pecado oculto, todas estas cosas, destruye, corroe. Obviamente daña a otros también, porque destilamos amargura para todos lados, pero también nos va destruyendo. ¿Ya? Entonces, las consecuencias las diferenciamos del castigo. No es necesario que estemos aquí discutiendo, pero y esto, no, es una forma de estudiarlo, ¿no es cierto? Y una forma de verlo. No son exactos estas cosas. Podemos encontrar pasajes o versículos en que parezca que es un castigo y en otros que parezca que es una consecuencia. Pero en términos generales, el poder separarlos para estudiar nos da una claridad de que las consecuencias a veces nosotros las tomamos incluso de forma ya muy patúa como prueba, ¿ya? Otros lo toman como que Dios los está castigando, ¿ya? Entonces son cosas importantes porque el castigo en nosotros como cristianos ya no opera. Nosotros no somos castigados, ya no fuimos castigados. Es por eso también que es uno de los argumentos, por lo menos que a mí me colocan en la posición del rapto pretribulacional, por el hecho de que los 7 años de tribulación y gran tribulación son un castigo directo de Dios sobre el planeta y sus habitantes. Entonces, desde ese punto de vista, es que el cristiano sale de esa posición. ¿Se van a convertir mucho en esa época? Claro que sí, pero eso es otra etapa. ¿Ya? Esa es otra etapa. Entonces, importante entender este concepto de castigo, pero sí somos disciplinados. Somos disciplinados por Dios. Dios disciplina a sus hijos. Y sus hijos también tendremos consecuencias si pecamos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ahora que hemos sido librados del yugo del pecado, ¿seguiremos pecando porque la gracia de Dios ha llegado a nosotros? La respuesta es un categórica, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿No es cierto? Recuerde cuando veíamos el día domingo la carta de Pedro, dice, como sabemos nosotros todas estas cosas, ¿qué debiéramos hacer nosotros? ¿Cuán santamente debemos vivir? Porque nosotros sabemos eso. ¿Por qué nos vamos a deleitar con aquello que sabemos que
no viene de Dios y sabemos que es destructivo. Esto también se aplica al cristiano. El no cristiano, el no salvado, tiene una separación total de Dios. Pero cuando yo como hijo de Dios peco, oculto mi pecado, no confieso mi pecado, permanezco en el pecado, mi comunión con Dios se ve completamente cortada. Completamente cortada mi comunión. Por supuesto que eso afecta a los demás también. Y, como dijo David, se empieza a carcomer uno por dentro. ¿Ya? Ahora, el castigo del pecado, el cuarto y último punto de esta introducción, el castigo del pecado tiene el propósito primario de satisfacer la justicia y la santidad de Dios. ¿Ya? Todo pecado debe ser castigado. Todo pecador no arrepentido, no cubierto por la sangre de Cristo, va a ser castigado. ¿Ya? Entonces, estas son las palabras que no escuchamos nosotros habitualmente, pero hay que enseñarlo porque esta es la consecuencia del pecado. Porque con esto también nosotros debemos apreciar mejor lo que Jesús hizo por nosotros, sin merecerlo. Porque el Señor nos mandó a recordar por medio de la cena del Señor la muerte suya. ¿Por qué? Porque nunca debemos olvidar que por gracia somos salvos y que nuestro castigo costó su vida. Eso nunca lo debemos olvidar. El castigo tiene el propósito primario de satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, el castigo de Dios, se revela contra todo injusticia e impiedad. Y la injusticia y la impiedad no son cosas etéreas, contra aquellos que promueven la justicia e impiedad. ¿Ya? Es tiempo todavía de arrepentimiento, pero hay un tiempo que se acaba eso y va a ser tiempo en que la ira de Dios se desate sobre la impiedad. Y la impiedad, vuelvo a insistir, no es una fuerza etérea. La impiedad tiene un impío y el castigo va sobre el impío. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso significa que todos merecíamos el castigo eterno. Y ahí vamos a ver cuando veamos la salvación, la gracia de Dios derramada sobre todos aquellos que hemos recibido fe para creer y salvación que ni siquiera buscábamos. Sin embargo, Romanos 8:1-4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pausa. Ahora pues, después, Romanos es un libro denso doctrinalmente y llega a un punto donde dice, después de describir todo el castigo, todo, ¿no es cierto? Adán en el 5, 6, todas estas cosas, diga al punto 8 y dice, bueno, ahora pues, que es una forma de decir, después de todo esto, ningún castigo, que es lo que significa ahí también, ninguna condenación hay. Un cristiano va a ser disciplinado, pero un cristiano ya no es castigado. Ya no fue castigado porque nuestro castigo recayó sobre Jesús. Él fue castigado por mí y por ti si somos hijos de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, ahí hay varias cosas, que no las vamos a tratar todas, ¿no es cierto? Pero hay dos palabras que son importantes, conforme y andar. Conforme significa estructuralmente justos.
no perfectamente justo desde el punto de vista de las acciones, ¿no es cierto? Andamos estructuralmente, posicionalmente, dice, ¿no es cierto?, en la gracia, en la salvación, pero esa palabra conforme, nosotros no andamos ya estructuralmente en la carne, porque posicionalmente andamos en el espíritu. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Entonces, la palabra aquí es peripateo, que es nuestro andar diario. Somos hijos de Dios. No siempre hacemos lo correcto a los ojos de Dios, pero eso no cambia nuestra estructura. ¿Cómo estamos ahora conformados? ¿Ya? A eso es lo que se refiere. No está refiriéndose en que el que es espiritual nunca va a hacer algo, no va a cometer pecado, no, sino que eso es lo que nos da la certeza, estamos conformados. Y por lo tanto, en nosotros que estamos conformados estructuralmente y posicionalmente como justos e hijos de Dios, en aquellos en que se nos ha imputado la ley, que es santa, buena y perfecta, pero de manera imputada en Cristo, entonces nosotros somos cumplidores de la ley por imputación, ¿no es cierto? Porque la ley no hace otra cosa que condenar si yo no estoy conformado a la imagen de Cristo. ¿Ya? Y no es un problema de la ley, porque la ley es santa, justa y perfecta. Es un problema mío. ¿Ya? Y entender a la ley que me estoy refiriendo, no a la ceremonial, no a la cívica, sino que a la ley moral. ¿Se entiende? A la ley moral. Entonces, estoy conformado a esta ley, no estoy obligado a esta ley, puedo tomar aspectos de esta ley como buenos principios, ¿ya? Incluso alimentarios, pero no estoy obligado acá, pero aquí sí. Entonces, cuando habla de que el pecado es infracción de la ley, se está refiriendo a esto, que finalmente es lo eterno. Esto ya se cumplió en Cristo, tampoco se abolió, se cumplió. Ya no es necesario seguir haciéndolo porque llegó lo perfecto. Ya no hay que sacrificar animales porque ya se hizo el sacrificio. Pregunta, ¿el sacrificio de Cristo sigue vigente hoy? Claro, claro, porque todavía hay gente, millones, que necesitan salvación, ¿cierto? ¿El oficio sumo sacerdotal de Cristo está vigente? Claro, pues Él sigue intercediendo por nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con decir, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Porque hay gracia en el Antiguo Testamento y hay ley en el Nuevo Testamento. Tenemos que equilibrar ambas cosas, Esto lo vamos a ver, Dios mediante, más profundamente el día domingo, cuando Jesús se refiere al tema de la ley. ¿Ya? Entonces, el castigo del pecado tiene propósito primario de satisfacer la justicia y la santidad de Dios. El cristiano es librado del castigo. Es librado del castigo. Cuando Dios trata contigo, conmigo, si somos hijos de Dios, Él opera en base a la disciplina, no al castigo. ¿Ya? Ahora, Dios no castiga inmediatamente al impío. Hay veces que puede castigar inmediatamente, hay veces que puede emitir un juicio incluso sobre una nación, hay veces que pueden ocurrir cosas inmediatas, por así decir. Pero en general, lo que ocurre es que todo eso se acumula para el día del juicio. Por eso es que el Señor le dice, no envidies el progreso, el brillo que puede tener el impío. ¿Ya? No lo mires, no sientas envidia de eso, no te entristezcas por ese progreso. Entonces, vimos y terminamos de ver la introducción. Todo pecado es ofensa a Dios, todo pecado lleva intrínsecamente asociado un castigo,
hicimos una diferencia con lo que es consecuencia, y el castigo tiene el propósito primario de satisfacer la justicia y la santidad de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, en la nación de Israel, desde el punto de vista cívico, en sus leyes propias, cada vez que había pecado en Israel, sacaban a los pecadores, a los adúlteros, los sacaban afuera, y la ley civil en ese momento, que está inserta también en la Torá, era ahí matarlo a peñascazo. ¿Te imagináis si hiciéramos eso hoy día? Quebrarían. ¿Cómo quedaría? O si el hijo contumaz le pegaba al papá o a la mamá y había que matar al hijo contumaz. Nosotros ahora lo mandamos al terapeuta. Pero esa era la ley de ese tiempo. Esa era la ley de ese tiempo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el aspecto moral de esa ley? Aquí hay que aprender a diferenciar. Honra a padre y madre para que te vaya bien, ¿no es cierto? Hijo, sujétate a tu padre. Padre, no provoques a ira a tu hijo. ¿Se entiende? Entonces, todo eso es parte de lo que nos vamos a entretener a partir del 20 de febrero. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, si Dios quiere y estamos aquí todavía, el 20 de febrero retomamos los estudios del día miércoles. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos en oración, Señor, para agradecerte por un día más de vida, un día más donde podemos escuchar de tu palabra, poder contemplar, Señor, la hermosura de la salvación que tú nos regalaste a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque a través de su sacrificio, su muerte, su resurrección, es que hoy día podemos ser librados del castigo, de nuestro pecado. Y te agradecemos también, Señor, porque también tú nos disciplinas, nos ayudas y trabajas con nuestras vidas para seguir creciendo, Señor, hasta llegar a la altura de nuestro Señor. Te pedimos, Señor, de que tú seas acompañándonos, ayudándonos en el crecimiento que tienes para con nosotros, ir siempre muy apegados hacia tu voluntad, conocedores de tu palabra y poniéndola en práctica cada día. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que han podido venir hoy, por aquellos que no han podido venir, Señor, y por aquellos que nos escuchan a través de la transmisión. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús.